Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Seguimos viendo cómo se va alargando ese chicle. Las bolsas europeas siguen manteniéndose al alza. A mí cada vez me da más la sensación del juego ese del Grand Prix, de la patata caliente, que esto parece que se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando y que nunca va a explotar. Y al final veremos si acaba explotando o no. Acaba explotando. En Estados Unidos veíamos ayer cómo cerraba con una corrección, la verdad que era más tímida de lo que veíamos a principios de la sesión, así que eso ha permitido que quizás hoy veamos tímidas subidas a principios de la sesión. Es verdad que me estaba cayendo, pero ahora parece que está recuperando todas esas caídas. Vamos a ver si consigue cerrar el gap que dejó ayer en la apertura o si por el contrario continúa corrigiendo. Como decimos, parece que Europa va por libre y parece que le da igual lo que haga Estados Unidos, porque lo que comentábamos ayer era que si veíamos que cerraba la sesión en Estados Unidos sin recuperar lo que estábamos cayendo, era probable que hoy Europa corrigiese. Y sí que es verdad que la primera parte de la sesión las subidas eran más tímidas, pero luego al final hemos visto subidas bastante importantes que incluso han permitido al DAX buscar nuevos máximos históricos en su cotización. Parece una auténtica barbaridad si tenemos en cuenta que Alemania está en recesión, pero es la situación que tenemos ahora mismo en las bolsas. La irracionalidad absoluta que se suele dar antes de que todo meta el petardazo definitivo. Así que bueno, hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver Inditex que se encuentra muy pero que muy sobrecomprada en el gráfico, pero seguimos viendo cómo se mantiene al alza, vamos a ver qué posibles zonas de soporte tenemos en caso de ver una corrección. Vamos a ver también la cotización de Bank Inter, que parece que está frenando esa subida después de alcanzar el objetivo que marcábamos en anteriores análisis técnicos. Y la última de las acciones es PharmaMar, que está luchando por mantenerse sobre una zona ahora de soporte muy pero que muy importante. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy, como os decía, son Bank Inter, PharmaMar e Inditex. Fijaros que Bank Inter decíamos que cuando superaba esta zona de aquí, de los 6,25 aproximadamente, donde poníamos el objetivo en cerrar este gap que teníamos abierto desde marzo de 2023. El cierre se produciría en la zona de los 6,46 y fijaros como los máximos han quedado muy cerquita de esa zona, alrededor de los 6,50. Al llegar ahí, fijaros cómo ha hecho un pequeño techo redondeado y en la sesión de hoy hemos visto caídas importantes. ¿Por qué? Pues porque aquí ya parecía que había un poquito de distribución de toda la subida y hoy ha tocado ver esa corrección de momento más importante de lo que veíamos en las últimas semanas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues situar posibles zonas de objetivo para ver si se pueden mantener en la tendencia alcista que llevamos viendo desde mediados de este año. La primera zona de soporte más clara se encuentra en los 6,25, que es la zona que decíamos que superaba, nos daba el pistoletazo de salida para cerrar ese gap. Por lo tanto, los 6,25, primera zona de soporte, y la siguiente zona de soporte más clara en el gráfico sería la media móvil de 70 sesiones, que yo creo que es la zona más clave en el caso de que veamos una corrección. ¿Por qué? Pues porque es la que ha permitido que nos encontremos en toda la tendencia alcista con ese soporte que mantenía la pendiente positiva en la tendencia de Bank Inter. Si pierde la media de 70, ¿dónde nos iríamos? A la media móvil de 200 sesiones, lo que sería una caída ya bastante importante. Fijaros que aquí pasó lo mismo, pero las medias móviles están más juntitas. Ahora hay bastante distancia, lo que podría ser bastante peligroso y podría permitir al valor caer hasta la media de 200, rebotar hasta la media de 70, consolidarla como resistencia y volver a caer. Pero bueno, para eso de momento estamos bastante lejos. Ahora la clave es evidentemente situar esas zonas de soporte en el gráfico que pudiesen permitir mantener esa tendencia alcista que venimos viendo durante los últimos meses. En el caso de que hagamos una corrección y se mantenga al alza, la siguiente zona clara de resistencia estaría muy cerquita de donde nos hemos frenado ahora. ¿Por qué? Porque es donde está esta resistencia tan evidente de los tres primeros meses del año. A partir de ahí, pues fijaros que si cogemos un gráfico semanal no tenemos nada por delante, ninguna resistencia por delante, es decir, entraríamos en terreno desconocido de nuevos máximos históricos en la cotización de Bank Inter. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ir analizándola poco a poco, a ver si mantiene esas zonas de soporte que nos permitiría mantener la tendencia alcista. La corrección que hemos visto ahora puede que fuera totalmente necesaria. Sí que es verdad que hay muchos otros valores muchísimo más sobrecomprados, como vamos a ver ahora, por ejemplo, en Inditex, que no han visto ninguna corrección, pero lo normal es ver correcciones como la que hemos visto en la sesión de hoy en Bank Inter. Vamos a continuar con PharmaMar. Fijaros que decíamos que el objetivo podría estar en la media móvil de 200 sesiones. Y una vez que se alcanza, la clave está en consolidarla como soporte, mantenernos sobre ella. ¿Por qué?
porque la tendencia bajista, la que nos llevó a marcar esos 29 euros, se consolidó o comenzó, se confirmó cuando consolidamos como resistencia en la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, ahora deberíamos superarla, consolidarla como soporte y mantener el giro a largo plazo dentro de la cotización de Farmamar. De momento, pues bueno, vemos que está luchando ahí. Fijaros cómo la sesión de hoy había perdido gran parte de lo que habíamos ganado en las últimas semanas, fijaros, pero sí ha recuperado muy bien hacia, además lo ha hecho con muchísimo volumen, lo que es muy, pero que muy buena señal. Lo más peligroso ahora mismo dentro de la cotización de Farmamar, pues fijaros el MAC, que estaría muy cerca de dar señal de venta. Que vemos que no consigue mantenerse sobre la media de 200, podríamos volver hasta la media de 70. Pero bueno, si corrige hasta la media de 70, como ya decíamos anteriormente, y la consolida como soporte, sería buena señal. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí podríamos mantenernos al alza de nuevo. Fijaros cómo la media de 70 había actuado como resistencia anteriormente. Todo este movimiento de aquí, y era la que permitía que no viésemos subidas más importantes, y en momento que la superó con claridad, la cotización se mantuvo muy bien al alza. Por lo tanto, ahora pues no habría que descartar para nada que la consolide como soporte antes de continuar al alza en su cotización. Por lo tanto, pues bueno, también puede que sea normal que veamos una corrección más importante. La clave va a estar aquí, en la media de 70. Mientras no la pierda, podemos mantener esa perspectiva alcista que llevamos viendo una vez que superó esa media móvil de 70 sesiones en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es Inditex. Y aquí lo más importante es analizar en qué situación estamos ahora mismo. Clarísimamente, fijaros, una sobrecompra espectacular. Es una sobrecompra que no hemos visto en muchos años en la cotización de Inditex. Esto ya, por lo menos, nos debería preocupar y pensar que antes o después llegará la corrección a su cotización. Antes o después, fijaros cómo la subida ha sido vertical desde el 27 de octubre hasta los máximos de hoy. Una subida del 20% en 27 sesiones. Eso es una auténtica burrada, sin formar dientes de sierra prácticamente en toda la subida. Por lo tanto, aquí que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si corrige, no vamos a tener ninguna referencia dentro de la tendencia actual. Nos tenemos que ir un poquito más atrás. ¿Qué referencias tenemos? Pues la primera zona de soporte sería los 35,76, que es donde estaban esos anteriores máximos en el gráfico de Inditex, y ya por debajo la media de 70. Aunque es probable que si empezamos a corregir, como la media de 70 tiene una pendiente claramente positiva, es probable que nos encontremos con ella, donde en la zona de los 35,76. Que cae hasta aquí, volvemos a repuntar, entra volumen y superamos estos máximos, pues creo que tendremos una confirmación de que nos podemos mantener al alza durante los próximos meses. Igual que lo comentamos en el IBEX 35. Todo apunta a que esta puede ser la última subida, el último impulso. Pero si vemos que corrige y en el nuevo impulso supera con claridad los máximos que vemos ahora, estaríamos dentro de una fase alcista bastante importante y que podría alargarse gran parte de 2024. Pero ¿cuál es el problema? Que todavía no hemos visto esa corrección y necesitamos ver esa corrección para ver si los cimientos de toda esta subida, de todo este rascacielos que estamos viendo en algunas acciones, son de verdad, son duros, son de cemento, son de hormigón y no son de cartón piedra. Por lo tanto, nos quedan muchas dudas. Mientras tanto, se puede seguir alargando el chicle. ¿Va a dejar de subir porque estemos en sobrecompra? No tiene por qué, puede seguir subiendo, lo que sí que nos hace pensar que a lo mejor el recorrido cada vez es menor, pero se puede mantener mucho tiempo en sobrecompra antes de que corrijamos. Es la misma sensación que tenemos en muchísimos índices. Y bien, este domingo, en el vídeo del resumen semanal, os planteaba esa señal que había anticipado cada crack en las bolsas, caídas de más de un 50 o 60%, que era una divergencia en el gráfico mensual del Dow Jones. Y ayer veíamos cómo en el Santander y el BVA también se había dado esa misma señal en el 2007. Y vamos a ver también si en Inditex se llegó a dar esta señal. Y fijaros cómo en la última subida, muy pero que muy vertical, que veíamos entre septiembre y octubre del año 2007, también lo vimos de nuevo. Lo vimos, esa divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos divergencia o no tenemos divergencia? Pues vamos a verlo. Si cogemos esta referencia, el mes de noviembre, que es el único mes que tenemos cerrado, de momento,
Fijaros cómo la cotización ha estado claramente al alza, pero el RSI no ha conseguido marcar nuevos máximos. El RSI estaba en junio, que es donde tenía el anterior pico, en 71,03 y en noviembre ha cerrado en 70,03. Ni con las subidas que hemos visto esta semana desaparecería esa posible divergencia. Es decir, que necesitamos que se siga manteniendo al alza un poquito más hasta finales de mes, o que incluso ahora veamos una corrección y que luego el impulso que veamos posterior sea muy importante y le permita mantenerse al alza durante los próximos meses. De ahí lo que decíamos en el gráfico diario, es que cuadra perfectamente, porque si en el gráfico diario vemos una corrección sana que tiene que llegar y luego vuelve a repuntar y superar los máximos que estamos viendo ahora, eso en el gráfico diario sería muy buena señal, pero en el gráfico mensual también abriría la puerta a seguir manteniéndonos al alza en los próximos meses. Pero si por el contrario vemos que en ese nuevo impulso no consigue marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico diario y vuelve a corregir, ¿qué tendríamos en el gráfico mensual? Que esa divergencia se mantiene viva y que estaríamos empezando a corregir, lo que la haría muchísimo más peligrosa a esta divergencia. Como veis, todo puede ir bastante acorde desde el más corto plazo hasta el más largo plazo también en la cotización de Inditex. Este tipo de movimientos hay que buscarles en las acciones quizás con mayor peso dentro del IBEX 35, acciones que sean blue chips. Es cierto que los bancos han comportado durante muchísimos años que no parecían ninguna blue chip, parecían chicharros por lo que hacían, pero es verdad que durante este año se han comportado muy bien los bancos y es cuando quizás podemos empezar a ver esas señales también. Por lo tanto, esto debemos tenerlo muy en cuenta y hay que buscarlo en todas esas acciones que hemos visto subidas muy verticales y ahora quizás nos puede indicar que podamos empezar a corregir de forma importante. Por lo tanto, pues bueno, esto es lo que quería comentar en el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo continúa la semana, os lo decía al principio. Esto se sigue alargando, se sigue alargando, se sigue alargando. Vamos a ver qué acaba pasando. El jueves tenemos datos del PIB, pero bueno, ya hemos visto que da igual, porque Alemania está en recesión y hoy hemos visto cómo estaba en máximos históricos. Es decir, puede que a lo mejor el PIB de Europa el jueves salga que estamos también en recesión y volvamos de nuevo a ver nuevos máximos en los gráficos. Es la irracionalidad absoluta. Hay mil teorías de por qué esta vez es diferente, de por qué esta vez, aunque tengamos una recesión, las bolsas van a seguir subiendo. A mí me parece una auténtica aberración o una irracionalidad, mejor dicho, que pueda llegar a pasar eso. Pero pues que no haya pasado nunca no quiere decir que no pase, pero la verdad es que me parece muchísimo más complicado. Siempre en los últimos impulsos en las bolsas va pasando esto. ¿Por qué? Pues porque hacen dudar a todo el mundo. Han querido sacar del mercado a todos los cortos, a todos aquellos que llevaban mucho tiempo en corto, porque desde el año 2022 hay ese aura de que va a haber una recesión y no llega. Y hay muchos inversores que están posicionados en corto. Entonces, la mejor manera o la única manera de echar a todos esos es meter un subidón del copón, irnos a nuevos máximos y que esté todo el mundo bombardeando con que esto no va a caer, que no va a haber recesión y que si hay recesión vamos a seguir subiendo también. A lo mejor entre unos meses nos parece una locura pensar esto, pero ahora, viendo las subidas que tenemos en el mercado, pues a algunos les puede cuadrar. Luego pasará exactamente lo contrario. Cuando veamos caídas muy fuertes, diremos, pero ¿por qué sigue cayendo? Si es que ya estamos viendo cómo vuelven a crecer los países, como que ya ha pasado lo peor y las bolsas seguirán cayendo. ¿Por qué? Porque querrán echar del mercado a todos aquellos que intentaron ponerse en largo antes de tiempo. Por lo tanto, la lectura que estemos sacando ahora la debemos tener luego en cuenta cuando el mercado se dé la vuelta. Pero bueno, para eso puede que todavía queden bastantes, pero que bastantes meses. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles, aunque es festivo aquí en España, estaremos por aquí también. Así que bueno, mañana nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.